levantas. Si me pierdo, tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia. Eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Llenas de color mi vida, tu sonrisa es mi alegría. Si me caigo, tú siempre me levantas. Si me pierdo, tu amor me alcanza. Eres quien da luz a mis días y quien inspira cada melodía. Tu amor por mí no cambia. Eres fiel y nunca fallas. Y me acerqué, corrí a ti y tú me abrazaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Sin ti nada soy. Me decidí por ti, me decidí por ti. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Perdido estaba, sin rumbo andaba. Así me tomaste y me transformaste. Me decidí por ti, me decidí por ti. Tu amigo soy, tu amigo soy. No quiero fallarte, Señor. Eres mi razón de existir, eres mi mayor bendición. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo están? Se ven muy bien desde aquí. Y buenos días para todos los que se conectan desde la casa. Hoy es un día bueno porque estamos en la casa del Señor. Hoy es un día bueno porque teníamos la posibilidad de venir a adorarle, a buscarlo y sobre todo compartir con nuestros hermanos ese mismo gozo y esa misma fe. Entonces, yo quiero que todos nos dispongamos, que ya que usted ya saludó al que está al lado, diga: Señor, Señor, te entrego este tiempo, te entrego mi disposición, pero sobre todas las cosas, te entrego mi corazón. Y quise empezar diciéndoles eso porque estas fechas para los demás son fechas de fiestas, de disfraces, de mucha locura, de muchas cosas. Ayer salimos con los muchachos de culto y fuimos a comer aquí en Santa Isabel y nos dimos regalitos y no sé qué porque estábamos jugando. Y vimos muchas cosas, o sea, en el taxi de camino a la casa y de camino allá, mucha locura, en serio, mucha gente perdida, mucha gente entregada al alcohol, a las drogas, pero mal. Y por eso quise empezar hoy diciéndoles que es un privilegio que nosotros conozcamos al Señor y que tengamos este lugar para venir a buscarlo, a congregarnos y a no distraernos de tantas cosas, porque es muy triste ver a la gente así. Entonces quiero dedicarles este versículo. Vayamos todos al Salmo 95. Salmo 95. Y esta es una invitación que quiero hacerles y que todos de verdad nos entreguemos de corazón. Así que pónganse sobre sus pies y vamos al Salmo 95. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera. Dice así:
Anima al que está a su lado y dígale: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, y yo les digo, vengan, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y miren esta parte, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas su corazón. Si oímos hoy la voz del Señor, que estoy segura que va a ser así, no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron nuestros antepasados. ¿Preparados para adorar al Señor? Amén. Qué invitación más hermosa nos han hecho en esta mañana, ¿verdad? Adorar, arrodillarnos, humillarnos delante del Señor. Con todo nuestro ser vamos a dar lo mejor de nuestra adoración a quien se la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eres principio y eres final, y para siempre
glorioso en majestad, eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Nadie se compara con nuestro Señor. Aleluya. Apláudele fuerte, fuerte. Levanta tus manos y exalta el nombre del Señor. Aleluya. Porque Él es el único que ha triunfado sobre la muerte. Porque Él ha hecho todas las cosas perfectas. Porque el Señor es fiel. Él es único, Él es maravilloso, poderoso. Nadie se compara con Él. Amén. Oh sí, Señor. Bendito eres tú, Señor. Quien triunfó sobre la muerte, nuestro Dios grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Oh. Todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. A ti, Señor. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras. Solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor al único Dios, único Dios, poderoso. Eres Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico. Nadie es como tu Señor.
siglos de los siglos. Por eso podemos repetir en esta hora que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es magnífico y que no hay nadie como nuestro Señor. ¿Cuántos lo quieren decir nuevamente? Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Dile santo, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Otra vez le decimos, santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Único Dios, poderoso, Él es Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, Él es Señor, no hay otro. Todo el honor entregamos al único Dios. Hemos sido llamados, convocados para adorar eternamente a nuestro Señor. Y eso es lo que hacemos con gozo en este lugar. Amén. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Sí, Señor. Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Levantando nuestras manos a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Sí, Señor. Te damos nuestro amor, te damos nuestro amor.
por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor, por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Levanta tus manos. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. En nuestro corazón hay gozo, rebosa de alegría, Señor, porque tú has sido bueno, porque incontables son tus bondades para nosotros. Y por eso nuestra motivación, nuestra mirada, nuestra atención te pertenece, Señor. Solamente tú eres digno, solamente tú eres el que debemos exaltar, al único que debemos reconocer en este lugar, al que ha dado todo de sí mismo por amor a nosotros. Oh sí, Señor, porque tú eres el centro, Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Centro eres solo. Al fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú, nada importa más que tú, todo el universo gira en pos de ti, Jesús.
sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Así es, Señor. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Señor, en esta hora ordenamos a nuestra mente, porque la circunstancia no dictamina mi confianza en ti. Desde aquí hasta el cielo, eres tú el centro. Tú eres inamovible, eres roca fuerte, eres fiel, nunca cambias de parecer, eres constante, Señor. Tú eres, oh Dios, así, Señor, eres eterno. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida. Vamos, cántalo fuerte, cántalo fuerte. Mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Amén. Amén. ¿Están contentos? ¿Tienen el gozo del Señor? Amén. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Y como
El Señor Jesús es el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra adoración. Vamos a disponer nuestro corazón para ponerle a Él todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros agradecimientos. Y la pastora Ruth nos va a llevar en esta oración, así que cierren sus ojos. Amén. Señor, honramos tu presencia en medio nuestro y afirmamos lo que cantábamos, no como un estribillo, sino con conciencia que tú eres el centro de nuestra iglesia, que tú eres el centro de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestras circunstancias. Aunque muchas veces parezcan difíciles y estemos desconcertados y abrumados, pero cuando afirmamos que tú eres el centro de nuestra vida y de nuestra experiencia humana, sabemos que tienes el control, que nada se escapa. Señor, te pedimos por los que están cansados, cargados, abatidos, con depresión, Señor, que tú nos des ese gozo que necesitamos, que no sean las circunstancias las que nos provean la felicidad, sino el gozo que tu Espíritu nos da en saber que en medio de la dificultad tú caminas con nosotros. Señor, te pedimos por el hermana Faisuli, Señor, que perdió a su padre y esta familia se encuentra desconsolada. Por mi padre, el pastor Elías, que también perdimos a nuestro tío Jairo, el cual sufrió mucho, pero ahora descansa en tu presencia. Consuela a mis primos, Señor, a mi tía, a toda la familia, a todos los que aún siguen pasando por el dolor del duelo y la pérdida. Señor, te pedimos seas provisión para los que no tienen, Señor, el sustento, los que no tienen trabajo. Abre puertas de bendición. Bendice a los empresarios de la iglesia, Señor, a los que tienen sus empresas, sus fábricas, Señor. Trae clientes del norte, del sur, del oriente, del occidente. Aumenta sus ventas, que se estabilice la economía. Los que tienen trabajo, Señor, guárdalos, Señor. Dales experticia, que ellos sean tus hijos, Señor, en medio de un mundo que está lleno de tinieblas. Señor, guárdanos y ayúdanos a ser una iglesia pertinente en un mundo cundido de pánico y de terror y de desesperanza, y que cada día nuestra fe en ti se afirma y que tú sigas siendo el centro de nuestra vida. Te adoramos, amén y amén. Amén, muchas gracias. Pueden tomar asiento, pónganse cómodos y le vamos a pedir a los diáconos que por favor nos ayuden con la ofrenda. Así que usted puede preparar lo que dispuso en su corazón para dar hoy. Si necesita un sobre, por favor levante su mano y uno de los diáconos se lo hará llegar. Por aquí necesitan sobres, chicos. Un sobre. Gracias. César Mayosa. Amado Señor, en esta mañana venimos delante de ti a entregar estos diezmos y ofrendas como muestra del agradecimiento tan grande que tenemos contigo, Señor. Te doy gracias por los hermanos que van a entregar este dinero, que es un poco de lo mucho que tú nos das. Te pido que tú bendigas sus alacenas, que sigas bendiciendo el fruto de sus manos, Señor, y que los que entreguen lo hagan de corazón para demostrar el agradecimiento que tienen contigo, que nos provees todos los días, Señor. Gracias por nuestras alacenas, bendice las de las familias aquí representadas, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y se te devolverá
abundante, revestida y reposante, da y se te devolverá. Y cuando das, das al Señor, da y se te devolverá. Medida abundante, revestida y reposante, da y se te devolverá. Y cuando das, das al Señor. Y cuando das, das al Señor. Y cuando das, das al Señor. Amén, muchas gracias. Quiero entregarle el micrófono al pastor Iván, que va a seguir con el resto del servicio y presentará al predicar. Buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga. Damos gracias a Paulita por la dirección del culto, a los diáconos que hoy han servido a los jóvenes. Muchas gracias por el servicio. Amén. Y al Ministerio de Alabanza, Dieguito, ya no me mire así, que le digo joven, me dice que no. Entonces le digo Ministerio de Alabanza. Amén. ¿Cuántos están gozosos en el Señor en esta mañana? Amén. Quería hacerles una pregunta. ¿Qué celebramos hoy? El Día de la Reforma. Un 31 de octubre de 1517, un señor llamado Martín Lutero clavó 95 tesis. Pero antes de eso hubieron otros pre-reformadores y no fueron los únicos. Después de Martín Lutero vinieron otros hasta el día de hoy. El Señor da sabiduría para poder comprender las Escrituras. Y es un privilegio para todos poder estar en la casa del Señor recibiendo palabra del Señor. Amén. Queremos reconocer las personas que hoy nos visiten por primera vez. Por favor, levante su manito si ha venido por primera vez. Queremos reconocerle. En el mezanín hay alguien que nos visite por primera vez. ¿No? Aquí en el salón principal, en el anexo, ¿no? Gloria al Señor. Debemos invitar a los hermanos también a hablar la palabra del Señor en este tiempo. Por eso es tiempo de retornar a la palabra del Señor. En esta mañana, mis hermanos, ya le hemos dado al Señor lo mejor de nosotros. Le hemos dado nuestra alabanza, le hemos dado nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Ahora el Señor nos va a dar de su bendita palabra. Amén. No olvidemos que al final ¿todavía hay Biblias, pastor? Al final, a la salida, todavía encontramos Biblias a 10,000 pesitos. Si usted puede comprar una Biblia, donársela, regalársela a una persona, es tiempo de hacerlo. Con eso como el tema para el día de hoy, y la palabra se hizo iglesia también. Nosotros como Cartas Abiertas podemos ofrendarle una iglesia a todo aquel que necesita. Amén. Así que yo quiero invitar al pastor Elías, que hoy es el portavoz, el mensajero, para que nos dé la palabra del Señor. Gracias al Ministerio de Alabanza, que el Señor los use. Gracias, pastor Iván. De poder estar en la casa de Dios hoy, 31 de octubre, celebrando 504 años de la Reforma Protestante. Y escúchenme, ese día partió en dos la historia del cristianismo. Por eso, como este mes hemos hablado de la Reforma a través de la palabra, hoy el título que el sermón tendrá y que Miguel en el primer culto lo expuso de una bella forma es: y la palabra se hizo iglesia. Pero yo quiero que por lo menos una vecesita más,
ustedes ahora, como introducción al sermón, volvamos a decir que el centro de la iglesia, que el centro de mi vida y que el centro de todo es el Señor. Es por eso que voy a invitarles que una vez más se coloquen de pie. Pero cante con conciencia. Si, por ejemplo, nosotros citáramos a una reunión y dijéramos que uno de los cantantes, entre comillas, famosos del ambiente cristiano iba a estar, ¿quién es el centro de esa convocatoria? El anuncio de ese personaje. Hoy les hemos citado para que alrededor, para que Cristo como el centro, todos le demos gloria y alabanza. Cántelo con el corazón, pero también con la conciencia. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. De
solo tú. Pueden colocarse cómodos. Jóvenes, se pueden sentar al frente. Allá las niñas ya levantaron campamento y les han dejado esos asientos. Cristo es el centro. Nosotros somos parte de un sistema solar y la Tierra es apenas un planeta de ese sistema. En este sistema solar, el Sol es el centro de nuestro sistema. Y todos recordamos en bachillerato que nos dijeron que aunque el Sol está a millones de años, sin embargo, hace posible que haya vida, que podamos vivir en este planeta con la ley de la gravedad. Y si el Sol se acabara en sus múltiples explosiones, nos convertiríamos en poco tiempo en un planeta congelado, oscuro y vacío. Pero el Sol es tan fuerte, su energía es tan poderosa, que aunque hemos lanzado miles y miles de toneladas y de gases invernadero, el Sol nos sigue alumbrando y dando calor. Pero dicen los científicos que dentro de 30 años, si no se detiene el calentamiento global, subiríamos la temperatura en un 2%, es decir, 2.5 grados. Significaría que en Bogotá comenzarían a darnos dengue, porque los mosquitos que están allá en esa planada del Tolima y aún de la costa inmigrarían a estos lugares por el calor. La iglesia de Jesucristo tiene un centro sobre el cual gravita no solamente lo que creemos, lo que vivimos, lo que somos, pero también Cristo como centro determinará nuestra eternidad. Es por eso que yo les invito a que ustedes abran la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y hablaremos del tema, la palabra se hizo iglesia. Segunda Corintios, capítulo 3, verso 1 al 6. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotras, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Subraye eso allí. Somos carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Señor, ilumina a tu pueblo y a tu siervo dale claridad en lo que habla, pero la unción del Espíritu Santo para transmitir lo que tú quieres que quede grabado, no con tinta, sino con la convicción del Espíritu en cada corazón. La palabra se hizo iglesia. Usted y yo estamos aquí después de más de 2000 años, cuando Jesucristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno y del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Y las palabras de Cristo se han cumplido, y somos iglesia, porque Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre tu declaración, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo quiero que usted en esta mañana entienda que hay tres partes que yo quiero que usted comprenda perfectamente. La primera, la gestación de la iglesia. Segundo, el nacimiento de la iglesia. Y en tercer lugar, el desarrollo. Igual que cuando nos enseñaron en primaria. El niño nace, crece, se reproduce y muere. La iglesia no va a morir. Hay una gestación, hay un nacimiento y hay un desarrollo en la iglesia. Y el final de la iglesia será cuando dice la Biblia que el mismo Cristo presentará a la iglesia al Padre como una novia ataviada, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa y sin mancha. Y la Biblia habla del casamiento místico de Cristo y de la iglesia. Mientras tanto, estamos en el noviazgo. La gestación de la iglesia se da a través de la palabra, de la confesión de Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es la roca y el fundamento de la iglesia. Y ustedes notarán, sobre todo en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, Él dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que está unida a mí y no produce fruto, lo cortará. Pero toda rama que lleva fruto, Él la podará para que lleve más fruto. Porque si ustedes no están unidos conmigo o están separados, nada podéis hacer. Como la rama no puede tener vida, ni la rama puede producir fruto si no está pegada al tronco, al árbol. Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, en esa oración sacerdotal, Él dice: Padre, yo les he dado tu palabra, aunque el mundo los aborreció. Y luego añade: santifícalos en tu palabra es la verdad. Y una vez más, Jesús
en sus diferentes discursos y enseñanzas, Él está diciendo, ya ustedes están salvos, ya ustedes han entendido, porque han recibido mi palabra. Porque todo aquel que me oye y se hace mi discípulo, está pegado a mí. Cuando Pedro quiere rehusar el lavamiento de sus pies, y Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Pedro dice, Señor, entonces, lávame desde la cabeza hasta los pies. Y Jesús le responde, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Oiga, la gestación de la iglesia no se dan a través de los milagros, a través de los hechos sobrenaturales y milagrosos. La iglesia se gesta, se forma, como se forman los huesos y el niño en el útero de su madre por todo lo que ella es, dando vida, dando nutrientes, produciendo calcio para que ese niño nazca fuerte. Jesús gesta su iglesia a través de la palabra. Es por eso que cuando Él se va a ir, les dice, yo les enviaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Él les enseñará y les guiará a toda verdad, porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y una y otra vez, el Señor le dice a sus discípulos que recuerden sus palabras, que se acuerden de sus enseñanzas, porque Él dijo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces la palabra de Dios se convierte en semilla, se convierte como el óvulo y el espermatozoides que crea vida humana. Así la palabra de Dios como semilla, porque Jesús dice, todos aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden, es como el hombre que tira la semilla, pero la semilla cae a la orilla del camino y vienen las aves de los cielos, dice Jesús, y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Lo que Jesús está diciendo es que cuando usted escucha la palabra, debe entender la palabra, debe internalizar la palabra, y esa palabra tiene que caer en buena tierra. ¿Para qué? Para que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Utilizando las matemáticas del maestro, diríamos que de todos los que escuchan el Evangelio, apenas el 25% lo entiende, lo asimila, lo internaliza y lo recibe. Y esos fueron los que escucharon la palabra y la palabra cayó en buena tierra. Concluyo esta primera parte diciendo que toda persona que va a un templo, que escucha a un maestro o a un predicador, pero no entiende el Evangelio como no lo entendía Nicodemo, esa persona sale y dice, muy bonito todo, pero nada ocurre en el corazón, como le dijo el Señor a Nicodemo cuando Él le habló del nuevo nacimiento. ¿Puede acaso un hombre, después de que muere, entrar por segunda vez en el vientre de su madre
y volver a nacer, Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino. Jesús estaba hablando del agua del bautismo, pero estaba hablando de un simbolismo también de la palabra. Porque nacemos de la palabra, somos hijos de la palabra, somos hijos del Evangelio, somos engendrados por el oír, por el escuchar la palabra de Dios que llega al corazón y se convierte en vida. Esa es la gestación. Para convertirnos en iglesia, ahí había un grupito, una pequeña iglesia de 120 personas, que después de un ministerio tan extraordinario quedaron 120. Es decir, esta mañana somos muchísimos más que la pequeña iglesia de Jesús. Pero ¿saben qué? La iglesia apenas estaba en proceso de gestación, con 3 años y medio de ministerio. Pero después de que Jesús resucita, se encuentra con sus discípulos y le dicen, mire, váyanse a determinado lugar y allí yo les enviaré la promesa de mi Padre. Les enviaré al Espíritu Santo, el cual el mundo lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y todos ustedes se acuerdan ahora de la gestación viene ¿qué? El nacimiento. Ahora, no quiere decir que ya no existe o que todavía no existía como tal la comunidad de fe. Era una comunidad porque Jesús hizo comunidad con un pequeño grupo de personas. Pero Él cuando habla edificaré mi iglesia está hablando hacia el futuro. Y Él habla de que es necesario que el Espíritu Santo venga sobre esa comunidad. Que es necesario que el Espíritu Santo les recuerde todas las cosas. Que es importante que el Espíritu Santo arrope esa iglesia, la consolide y esa iglesia se vuelve fuerte para cumplir la misión de Dios en la tierra. ¿Y qué ocurre? Yo no les voy a dar detalles, pero sencillamente ustedes saben que habían más de 14 naciones representadas en Jerusalén el día de Pentecostés. Y llegó el Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que hablaban en otras lenguas, en diferentes idiomas. Y hablaban de tal forma que la gente los podía entender y hablaban de las maravillas de Dios. Pero la gente estaba confundida. Y algunos hasta pensaron que estaban borrachos. Y ustedes se acuerdan que ese Pedro, que negó al Señor, que juró con maldición que nunca había visto a ese hombre, y que después de que el Señor murió, él cogió de nuevo sus redes y se fue a pescar. Pero ese hombre frágil, débil, voluble, fue lleno del Espíritu Santo. Y ese día se puso en pie y ante una gran multitud dijo, señoras y señores, a este Jesús que ustedes entregaron a la muerte y lo llevaron al madero, Dios, después de haberlo desatado de los dolores de la muerte, lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes fueron testigos de su muerte. Pero también estamos aquí un grupo de testigos que hemos testificado que Él resucitó de entre los muertos. Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia que ellos, compungidos de corazón, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para los que están cerca, para los que están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y aquel día abrieron su corazón, se convirtieron al Señor como 3,000 personas. ¿Y qué dice la Biblia? Y se bautizaron. Fue un bautismo multitudinario. 3,000 personas. Ya eran 3,000 y pico. Y ese día fue el día del alumbramiento. Fue el día en que literalmente nació la iglesia. Ya no era un grupito de discípulos. Ahora eran eclesía. Ahora eran asamblea. Ahora eran discípulos del Maestro. Discípulos que a partir de ese momento evangelizarían al mundo conocido. Cumplirían la misión de Dios. Entonces yo quiero que usted tenga en cuenta esto, que la iglesia es gestada por la palabra. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis mis discípulos. Pero luego, el día después del sermón de Pedro, 3,000 personas aproximadamente responden a la fe. Y es por la predicación del Evangelio. Es frente a un mensaje sencillo, pero que habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo, donde proclama que el sacrificio de Cristo, que su obra es suficiente para la salvación, pero llama al arrepentimiento. Escúcheme en esto, la iglesia nace por efecto del poder de la palabra, que antes un discípulo acobardado niega a su maestro, pero ahora se pone en pie y le dice a esa multitud que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Ahora bien, ahí nace la iglesia. Pero yo quiero decirle esto, que allí en el capítulo 2, que yo he citado de memoria, aparecen las 4 cosas de cómo nace la iglesia. En primer lugar dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hasta ese momento, que prácticamente eran pocas semanas, 50 días apenas, después de la Pascua, después de la muerte de Cristo. ¿Qué ocurre? Que ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos, no tenían celulares, pero ¿qué había? Un grupo de personas que habían caminado con Jesús, y fue hasta el año 50 cuando se comenzaron a escribir los primeros evangelios, porque primero fueron las cartas, pero luego vinieron los evangelios, pero ellos habían oído al Maestro, y comenzaron ellos pues a enseñar acerca de los dichos de Jesús, de sus enseñanzas. Y le decían a la gente, nosotros lo escuchamos cuando estaba en el monte allí. Y habíamos un grupo de discípulos sentados en la falda de la montaña. Y abriendo él su boca, nos enseñaba y nos decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y otro discípulo se paraba y decía, nosotros fuimos testigos aquella mañana
cuando nos acercamos al pozo de Jacob y lo vimos conversando con una mujer y nos admiramos. Pero él le decía en ese momento a la mujer: oh mujer, si tú vienes a sacar agua del pozo, tendrás que venir una y otra vez, pero el que bebe del agua que yo le daré, se producirá en él una fuente que salta para vida eterna. Y de esa manera ellos continúan hablando de lo que Jesús les enseñó. Así que esa multitud nace en una escuela de discipulado y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Pero de qué hablaban? De la vida de Jesús, de lo que Él enseñó y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y cómo se levantó de la tumba. La segunda cosa que dice el doctor Lucas es que perseveraban en la comunión unos con otros. En otras palabras, esos 3,000 y pico no se dispersaron, sino que comenzaron a reunirse en las casas porque todavía no habían templo. Ellos fueron lo suficientemente inteligentes para crear redes de amistad, de comunión, de coinonía, y comenzaron, como conocían a sus vecinos, cada hogar se convirtió en una pequeña comunidad, y la gran comunidad era la iglesia. Por eso es que Lucas en el capítulo 5 ya no habla de 3,000, sino que habla como de 5,000 personas diseminadas en toda Jerusalén. Se convirtieron en comunidad del Espíritu. La comunidad de Jesús fue comunidad de la palabra, pero ahora ellos eran comunidad de la palabra, pero también comunidad del Espíritu. Oiga, mis hermanos, qué hermoso. Somos iglesia, como decía Miguel, cuando no vivimos una fe aislada, donde no nos quedamos en el hogar diciendo: yo desde aquí puedo alabar a Dios, yo desde aquí puedo ser cristiano. Sí, de seguro, porque usted tiene un fundamento. Pero ¿saben qué? El Señor no nos llamó para vivir una fe individual, no nos llamó para vivir aislado, no nos llamó para que cada uno interprete y piense sobre la Biblia según a él le parece, sino que Él constituyó maestros y pastores, además de los ministerios del inicio de la iglesia, para que cada creyente, para que cada miembro de la iglesia sea edificado, sea formado y crezca a la medida de la estatura y plenitud de vida en Cristo Jesús. Así que nosotros, al estar aquí reunidos, somos comunidad. Y yo les felicito a todos ustedes, porque aunque estamos en puente y aunque la gente, como decía Paulita, está en cosas feas y desordenadas, aquí estamos siendo comunidad de la palabra, siendo comunidad del Espíritu, siendo comunidad de fe, siendo iglesia del Dios viviente. Lo tercero que dice es que partían el pan. Oiga, y es que partir el pan es celebrar la Eucaristía, que no es otra cosa que la acción de gracias al Señor que nos salvó. Y yo anuncié en el primer culto que a partir de diciembre volveremos a dar la cena del Señor todos los domingos. ¿Cuánto se alegra? Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Porque somos iglesia del Señor cuando no nos quedamos en la periferia de las cosas que hace la iglesia y que son importantes, que es todo el servicio que hacemos, sino que vamos al centro de lo que creemos, y es recordar que Cristo murió y resucitó y volverá por segunda vez. Y Miguel esta mañana dijo,
Mire, cuando Jesús dice que hagamos esto todas las veces y que recordemos hasta que Él vuelva, Miguel dijo, hablándolo coloquialmente, lo que quiere decir es para que no se les olvide que ustedes no se reúnen solamente para cantar, que ustedes se reúnen para recordar la muerte y resurrección de Cristo y para anunciar su segunda venida. No celebramos la mesa del Señor como un mero rito, como una mera tradición. Recordamos la muerte y resurrección de Cristo con profunda gratitud y convicción, porque el culto se convierte en Cristo que vive y camina en medio de nosotros, y los símbolos de la comunión, que es el pan y el vino, nos recuerda el cuerpo y la sangre derramada de Jesucristo. Pero en cuarto lugar, dice el doctor Lucas, son 4 cositas: perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la cuarta cosa. La iglesia es iglesia cuando se convierte en comunidad sacerdotal. ¿Y qué es una comunidad sacerdotal? Es una comunidad que ora todos los días, como dice Pablo a Timoteo: amonesto a que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracia por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la palabra. Escúchenme. Somos comunidad sacerdotal cuando en nuestros cultos intercedemos como lo hicimos. Somos comunidad sacerdotal cuando oramos y ayudamos al necesitado. Somos comunidad sacerdotal cuando nuestros hogares se convierten también en lugares donde oramos. Así que la primera iglesia nació de esa manera. Y si nosotros seguimos el camino correcto, nacemos como nació la iglesia de Jerusalén y perseveraron como ellos perseveramos, pero no tenemos los signos de ser iglesia, seremos cualquier otra cosa. ¿Sabe que hace algunas décadas, quizás 3 décadas atrás, algunos dijeron, la palabra iglesia suena antipática para muchos y para otros suena algo muy religioso, algo out, algo que ya está fuera del concepto de la gente. Hay que estar in, no out. ¿Y sabe qué? Ya no le llamemos iglesia, quitemos ese nombre como anticuado, arcaico. Le vamos a poner centro de adoración y alabanza, centro de restauración, comunidad familiar, centro de convenciones. Escúcheme esto, la iglesia ni es centro de alabanza, ni comunidad restauradora, aunque restaura y aunque alaba y aunque atiende a la familia. Somos comunidad de fe, somos iglesia del Señor. Y aunque para muchos sea un término anticuado, que lo que significa es asamblea, el libro de los Hebreos dice, porque no nos hemos acercado al monte que ardía, hablando del Sinaí, nos hemos acercado a la nueva Jerusalén, a la congregación y a los hijos del Dios viviente, a los santos que están en la tierra, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hebreos capítulo 13.
habla de la iglesia, de esa comunidad de fe. Y escúchenme, es muy importante, y les voy a decir esto, en ese nacimiento de la iglesia, casi que la criatura se malogra. Pero ¿sabe por qué no se podía malograr? Porque el que fundó la iglesia es Cristo. Y la iglesia se hizo poderosa, se convirtió en una iglesia mundana, se convirtió en una iglesia explotadora, y por eso Lutero, que hoy celebramos la Reforma, se levantó y dijo: la iglesia se ha corrompido y está vendiendo la salvación, y le están dando un documento a la gente para alcanzar la gracia del cielo, y están pidiendo dinero para que saquen a sus familiares del purgatorio. La Biblia no habla del purgatorio. Y colocó 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania. Y de nuevo la Reforma nace con la palabra. Y Lutero traduce del griego al alemán la palabra de Dios. Y Europa, que era analfabeta, comienza a aprender a leer leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Está por ahí Johncito. ¿No está John por ahí? Ok, ¿usted lo tiene ahí? Mire, la palabra nace y ellos celebran un culto sencillo. No eran cultos rimbombantes como los de la iglesia romana, que con toda su parafernalia y vestimenta y todo ese halo de mística y de música gregoriana impactaba a la gente. No, era un culto sencillo. Pero ¿sabe qué nació? Nació la himnología. Y casi que por 400 años, 300 y pico de años, nacieron los grandes himnos de la fe cristiana. Nacieron himnos como el Aleluya de Händel. ¿Tienen por ahí un pedacito? ¿Sí? ¿No lo hizo John? No lo colocó. Bueno, yo le pedí a John que me ayudara poniéndome un pedacito de uno de los más grandes intérpretes de la época, y se le encomendó el famoso Aleluya, o el Mesías también se le llama, de Händel. Y él duró cantidad de tiempo, y en el Aleluya de Händel, que es tan majestuoso, lo único que proclama es que Él es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es el Rey. Es más, cuando uno escucha eso, se le erizan los vellos. Escuchando. Es más, Iván lo puede buscar ahí y lo ponemos un poquito ahora. Pero ¿qué quiero decir con eso? Yo le aviso. Nacen himnos como los de Juan Sebastián Bach. Nace una himnología ya como los más recientes del siglo XIX, cuán grande es Él. O como el número 1 en el himnario de fe y alabanza que dice: te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste salud. Y luego habla del Hijo y habla del Espíritu Santo, y es un himno a la Trinidad. ¿Sabe qué es lo que estoy diciendo? Que la himnología era teología cantada. Y yo y muchos de los que estamos aquí, incluyendo a los Palacios y de pronto otros más, crecimos con eso. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de ese himno que decía: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es fiel y me ve cual hermano, es fiel y me imparte su amor? ¿Cómo no darnos de entera consagración? ¿Y saben qué? ¿Por qué les digo esto? Porque estoy hablando de que la palabra se hizo iglesia.
Más de 300 años la himnología fue parte del culto cristiano. Pero aproximadamente en la década del 80 vino un movimiento que creo que fue de Dios. Y vino la renovación de la alabanza. Pero ¿saben qué? Con un error que ellos cometieron. Ellos hablaron de la restauración del trono de David. Y ¿sabe? Las iglesias se llenaron de banderas, inclusive de estandartes de las 12 tribus de Israel. Y ellos decían que teníamos que volver a la restauración del trono de David. Nosotros nos queda un poquito de eso. Y yo lo he permitido, ¿sabe por qué? Porque como discípulo de Cristo, en lo no esencial, tolerancia. Y muchos a través de ese movimiento se judaizaron. Y hoy hay un movimiento dentro del cristianismo que se llaman los cristianos mesiánicos, que siguen guardando el sábado, el Shabbat, y que han hecho de la experiencia cristiana de nuevo un regreso a la cultura judía. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hoy la música se constituyó en el centro de nuestros cultos. Creo que el movimiento de la alabanza ha sido una bendición, porque nuestra juventud se integró a la iglesia. Antes, los que tocaban y cantaban casi todos eran de la tercera edad, con su guitarrita, su güiro, su pandereta. Y yo creo, y si acaso con el piano y el órgano, pero cuando llegó la guitarra, cuando llegó la batería, se refrescó la alabanza en la iglesia. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque yo creo en el talento y creo que la iglesia no se puede quedar estancada en el pasado. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que entonces la palabra se desplazó. Y entonces los músicos y cantores ya no querían, como hicimos hoy, media hora de alabanza, sino una hora de alabanza y 20 minutos de predicación. Y poco a poco se fue desplazando la palabra. Y le decían a uno, yo fui a los Estados Unidos muchas veces, y ¿sabe qué me decía? Con tremenda banda, y me decía el pastor, 15 minutos, pastor. Y una hora había estado cantando el grupo de alabanza. ¿Saben qué? Mis hermanos, y luego surgió otra cosa, que fueron entre comillas los artistas cristianos. Y entonces ya no era culto, era concierto y había que pagar. Y fíjense que de una forma sutil, esa iglesia que nace con la palabra, esa iglesia que nace con el Espíritu, con la comunión y la celebración de la mesa del Señor, entonces ahora a uno le preguntan, ¿y cómo es la banda de su iglesia? Si tienen una buena banda, yo creo que en esta iglesia hay muchachos y muchachas entregadas a Dios. Pero más que una banda, son un grupo de servidores que adoran y cantan al Señor y nos llevan a su presencia, que desde el comienzo está, pero entramos en una experiencia de adoración que es benéfica no solo para el cuerpo, para el alma, sino para todas las cosas. Pero estamos diciendo con esto que hoy corremos el peligro, y ustedes saben que hay celebridades y cantantes y músicos famosos que ya no persiguen darle la gloria a Dios, sino ganarse en el Grammy. Y muchos de ellos después aparecen que tenían amantes y llenos de dinero, y algunos hasta con aviones propios, porque entre comillas su ministerio
los volvió famosos. Por eso cuando estos muchachos cantaron esta mañana, y qué bien que escogieron el coro, Cristo es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no es el grupo de adoración. El centro de la iglesia no es el templo. El centro de la iglesia no es el pastor. Así sea, un tipo inteligente y buen predicador, o sea, un predicador como yo, que no me considero grande, ni el que más sabe. Considero a mucho honor que soy un siervo de Cristo, y eso me basta. Por eso yo les he dicho tantas veces a ustedes, nunca digan que van a la iglesia de Elías Uricochea, porque eso es desfigurar lo que somos. Somos iglesia de Cristo, comprada por su sangre, y Él es el centro. Algunos domingos de este mes no he estado, y la iglesia sigue para adelante, porque es que la iglesia no depende de mí, ni de mi figura, ni de mis predicaciones. La iglesia la sostiene Cristo. Pablo se murió y la iglesia no se murió. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cristo es el centro. La centralidad de Cristo no la puede sustituir nadie. Si ustedes me regalan 10 minutos más, yo termino. Porque es que quería explicarles todo esto, la gestación y el nacimiento de la iglesia. Y termino con el desarrollo, que lo voy a hacer rapidito. Escúchenme. El desarrollo de la iglesia es cuando la iglesia se convierte, o la palabra se convierte en iglesia, y la iglesia se convierte en palabra. Mire, los corintios no eran gente de muy buen testimonio. Como decía un amigo mío guatemalteco, tremendo predicador, él decía en la iglesia, hay muchos que están sancochados. Como cuando usted come un sancocho y la yuca está dura y el plátano está duro. Así muchos están en la iglesia, pero no son cristianos nacidos de nuevo, son cristianos sancochados. Amén, estoy de acuerdo con el hermano. Mire, Pablo le dice a los corintios, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación? Para nosotros, o recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas de todos los hombres. Para mí esto es revolucionario, porque Pablo dice, hay mucha gente que necesita de carta de recomendación, o que le piden a usted una carta de recomendación. Pablo dice, yo no necesito de carta de recomendación. Y se atrevió a decir algo que yo creo que nadie más después de Pablo lo ha dicho. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no me atrevo. No me atrevo. No me atrevo. Porque puede ser que en algún desliz o una imprudencia yo he dicho eso. Y dice, oiga, pero esto fue el que dijo que imítenme a mí como yo imito. Pablo pudo decirlo porque vivió el evangelio. No necesitaba de cartas de recomendación porque su vida era un evangelio andante. Porque se había convertido en una epístola, en una vida que, como decía Miguel esta mañana, era evidente que el hombre amaba a Cristo. Era evidente que había nacido de nuevo. Era evidente que vivía a Cristo.
Él dijo: juntamente estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero ¿sabe qué dice Pablo a los Corintios? Pero ustedes se han convertido en nuestras cartas de recomendación. Terrible eso. Pablo dice, y yo sé que él no podía recomendar a todo el mundo, pero él dice, la mejor carta de recomendación es tu vida, es tu testimonio. Es que el Evangelio lo has encarnado, ¿y de qué manera? Porque sabe que es una carta abierta. Una carta abierta, al contrario de una carta cerrada, que usted la mete en un sobre y la selló. Y nadie nunca más la va a leer porque está sellada. Y es un delito violar una carta que está sellada. Usted le llegó una carta por una persona y la abre y hay algo secreto. Usted puede ser demandado por violación de correspondencia. Pablo dice que nosotros no somos cartas cerradas, que vivimos, como dice la canción colombiana, para mí solito no más, para mí solito. No, el Evangelio es para todos. Y Pablo dice, ustedes son cartas abiertas, y cartas abiertas leídas de todos los hombres. Una carta abierta también es como un edicto que se pone en la puerta de un juzgado. Una carta abierta fue como las 95 tesis que colocó Lutero en la catedral de Wittenberg, Alemania. Una carta abierta es cuando usted en el hogar vive el Evangelio. Pero por ejemplo, usted llega a la casa de un miembro de esta iglesia y un esposo le está pegando a su mujer. Y ella, de la rabia, aunque viene también a la iglesia, le dice la palabrota grande. Y el vecino lo oye. Es una carta antitestimonio. Es por eso que no se trata de cantar bonito. Se trata de vivir el Evangelio. Pero hay algo más fuerte todavía. Mira lo que dice Pablo, y ya estoy terminando. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Oiga, ¿a cuánto les queda grande eso? Usted podría colocarse aquí al frente del pecho y decir, yo soy carta de Cristo. Si quieren conocer a Cristo, mírenme a mí. Pero hay tantos cristianos tramposos, mentirosos, y tantos cristianos que no son carta de Cristo. Son un evangelio borroso, un evangelio en otro idioma. Pablo dice, ustedes son carta de Cristo, no escrita con tinta, no escrita en tablas de piedra, sino escritas en carne, en el corazón. Y me acuerdo de Jeremías que dijo, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el pacto que hice con vuestros padres cuando les di en tablas de piedra mi palabra. Yo les daré un nuevo corazón y escribiré mis leyes y mis palabras en sus corazones. Y nadie le dirá al compañero, conoce al Señor, porque todos, desde el más chico hasta el más grande, me conocerán. Y les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que
anden en mis caminos. Palabra del Señor. Ahí sí, como dicen los católicos, te alabamos, Señor. Y cuando yo leí esto, ustedes son carta de Cristo. Yo digo, ay, Señor, mi presentación no es una credencial como pastor. Mi presentación no es decir que yo tengo o pastoreo una iglesia de tantos miembros. Mi presentación eres tú, el Cristo que yo amo, el Cristo que me salvó. ¡Ay de mí! Si no soy letra de Cristo, si no soy letra de Cristo, soy un rasguño, soy una carta manchada, soy una carta sucia. Por eso esta mañana el título dice, y la palabra se hizo iglesia. Y volvemos a lo que cantamos. El centro de mi vida eres tú. El centro de la iglesia es el Señor. Me da tristeza, y ustedes me han oído decir esto tantas veces. Yo voy a una iglesia y desde que entro hasta que salgo me están hablando de dinero. ¿Cuál es el centro de esa iglesia? El billete. Y cuando llega la hora de la ofrenda utilizan un discurso de 15 minutos para convencer a la gente que da. Yo desde que me convertí soy ofrendador y diezmador, y a mí no me metieron la mano al bolsillo. Yo doy porque creo en la misión de Dios. Pero nadie tiene que manipularme para que yo dé, porque yo soy carta de Cristo. Hay un pedacito de libro. Mire, vean esto un momentito y oramos. Un momentico solamente. Así sea un par de minutos. Y oramos. Ese es el famoso aleluya de Handel después de la reforma. Mire la letra. Mire, el reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Reinará por siempre y siempre. Coloquémoslos de pie, hermanos. Levante sus manos y adore al Señor de la iglesia. Levante sus manos y dígale: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. No le daré la gloria a nadie más, no adoraré a nadie más, no le rendiré culto a ningún ser humano. No le rendiré culto al dinero.
al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la mentira y a la maldad. Sí, Señor, a ti solamente daremos la gloria. Damos la gloria a ti, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor de la iglesia. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser carta de Cristo. Carta. Sí, Señor. Él reinará por siempre y siempre. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, démosle gloria al Señor. Un día, cuando de pronto ya yo no esté, quiero que me recuerden siempre, porque fui un pastor que predicó la palabra. Hermanos, démosle gloria solamente al Señor. Por respeto a ustedes y del tiempo, voy a pedir al pastor Iván que nos dé la bendición pastoral. Próximo domingo veremos los anuncios. Mañana altar familiar, jueves junto a la mesa, sábado reunión de jóvenes y el domingo estaremos aquí iniciando un tema. Yo voy a iniciar el tema en los dos cultos. Restaurando nuestra fe cansada. Dentro de 8 días pondremos los anuncios. Amado Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque como iglesia sabemos que tú eres el centro de ella, el centro de nuestra vida, el centro de todo lo que nosotros hacemos, amado Rey. A ti, solamente a ti adoramos, Padre bendito, y te pedimos que cada día podamos ser esas cartas abiertas, Señor. Síguenos transformando, Padre, que podamos tomar en serio este llamado que tú nos has hecho, que podamos ser esos embajadores tuyos aquí en la tierra, Señor, y que realmente demos testimonio de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, saldremos de este lugar más nunca de tu presencia, Señor. Te pedimos que esa palabra que tú hoy nos diste la podamos poner en acción, Señor, y dar ejemplo a todo el que aún no te conoce. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Señor. Y solamente a ti adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a seguir con los protocolos de bioseguridad. Voy a pedirles a los del mezanine que nos sentemos por un momento de atrás hacia adelante. Damas y caballeros, bienvenidos al mes de la Biblia. Ven a leer, escudriñar, Grandes secretos descubrirás. En este mes de la Biblia tendrás que leer la palabra de Dios. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Recuerdan que a lo largo de todo este mes hemos estado estudiando este maravilloso libro que es la Biblia, sobre su historia, cómo está dividida y sobre su significado. Pero hoy es un día muy especial porque hoy 31 de octubre celebramos el Día de la Biblia y también conmemoramos la Reforma Protestante y lo importante que fue esta reforma porque produjo transformaciones de fondo. Una de esas es que las personas pudieran tener acceso a la Biblia. Se tradujo para que muchas personas pudieran leer y conocer más de Dios. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Él se ha encargado de que por medio de unas personas, como es en este caso Martín Lutero, la palabra pudiera seguir llegando a más personas y que pudiera llegar a nosotros. Así que vamos a ver un poco más de esto. Pero antes de ir a nuestra clase, vamos a hacer nuestra oración.
Amado Dios y Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos diste y por cuidarnos y protegernos. Te damos gracias por este día tan especial en el que conmemoramos la reforma y el cambio que tú has hecho en la iglesia, Padre. Te pedimos que por favor seas tú hablando en nuestras vidas y que podamos más aprender de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y bueno, ahora vamos con la clase. Martín Lutero nació en Eisleben, un pequeño pueblo de Alemania, el 10 de noviembre de 1483. Cuando Martín Lutero era joven, sentía en su interior que no estaba bien con Dios. Cuando estudiaba en la universidad y después de visitar a sus padres, lo atrapó una tormenta en el camino de regreso. Pensó que iba a morir golpeado por un rayo y gritó pidiendo ayuda al cielo: «Sálvame y me convertiré en monje». Martín sobrevivió y cumplió su palabra. Dejó sus estudios de abogado para convertirse en monje. Su familia y amigos le dijeron que estaba desperdiciando su vida. En el monasterio empezó a leer la Biblia y descubrió en el libro de Romanos que todo lo que necesitaba para estar bien con Dios ya había sido dado por gracia por medio del sacrificio de Jesucristo. Por primera vez en su vida, sintió una profunda paz con Dios. Lutero fue invitado a dar conferencias acerca de la Biblia en la Universidad de Wittenberg, y sus conferencias eran tan populares que incluso la gente del pueblo iba a escucharlas. En aquella época, la Iglesia Católica le decía a la gente que con buenas obras podían ir al cielo, pero Lutero sabía por la Biblia que solo con el perdón en Jesucristo se podría entrar y ni siquiera el Papa podía dar ese perdón. Solo Dios puede hacerlo. Lutero vio que la Iglesia ya no decía lo que la Biblia enseñaba y que incluso estaban inventando cosas para su beneficio económico, como el purgatorio y las indulgencias, y supo que debía hablar en contra de estas falsas ideas. El 31 de octubre de 1517 hizo públicas sus observaciones clavándolas en el sitio del pueblo donde se publicaban los documentos importantes, la puerta de la iglesia. Él explicaba que no se podía comprar el perdón de Dios, y menos vivir una vida tan perfecta para merecer conocer a Dios. Él decía que la Biblia mostraba que Dios quiere perdonar el mal que hemos hecho y que esto solo era posible porque Jesús, el Hijo de Dios, vino y recibió el castigo por nuestro pecado en la cruz. El escrito de Lutero se extendió por toda Europa gracias a la reciente invención de la imprenta. El Papa, al enterarse, publicó un escrito diciendo que Lutero tenía que arrepentirse de lo que decía y que si no lo hacía sería expulsado de la Iglesia. Lutero no podía negar lo que decía claramente la Biblia, y públicamente quemó la carta del Papa. Las ideas de Lutero fueron avanzando y tuvieron un impacto religioso, político y cultural. Unos años después, fue llamado por el emperador y el Papa para que se retractara de sus escritos, y al negarse a hacerlo, el emperador condenó a muerte a Lutero y prohibió sus escritos. De repente, unos nobles lo secuestraron y en secreto le dieron protección en un castillo. Por su seguridad, Lutero se vestía con armadura, se cambió el nombre y se dejó crecer el pelo y la barba. Dedicaba sus días a traducir del latín el Nuevo Testamento para publicarlo y que cualquier persona en su país pudiera leerlo. Al lograrlo, la gente pudo leer la Biblia directamente por primera vez. Después, Lutero regresó en secreto a Wittenberg y continuó escribiendo libros y traduciendo la Biblia. También se casó y formó una familia. Ya toda Europa hablaba sobre el mensaje de Lutero y de la Biblia. Hoy en día, 500 años después de estos eventos, las verdades de la Biblia que Lutero desveló continúan impactando a millones de personas que han llegado a conocer a Dios directamente a través de su palabra, conociendo la paz y el perdón que solo Jesús nos ofrece. El perdón que Lutero encontró sigue disponible hoy. Todos podemos tener una verdadera relación con Dios gracias a un solo hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. La clase que dimos hoy es una clase muy emocionante porque aprendemos un poco más de nuestra historia. Vimos lo que hizo Martín Lutero y cuál fue la reforma.
Y no podemos perder de vista dos cosas muy importantes. La primera, que Martín Lutero trabajó a lo largo de su vida por hacer que la Biblia fuera un libro accesible para todas las personas. Por eso estuvo muchos años traduciendo la Biblia del latín. Y por otra parte, que él nos hace recordar que la salvación no la alcanzamos por acciones ni por pagos, sino que es a través del Hijo de Dios, creyendo en Jesucristo, que podemos alcanzar la salvación. Exacto. Y ahora que todos tenemos acceso a la palabra de Dios, está en nosotros guardarla en nuestro corazón. Por eso hoy les damos 5 claves para que vivamos conforme a la palabra. La primera, de Dios. La primera es que tenemos que atender la palabra. La segunda es que tenemos que leerla y escucharla. La tercera es que tenemos que atesorarla en nuestro corazón. La cuarta es que tenemos que hablarla a los demás. Y la quinta es que tenemos que vivir conforme a lo que en ella dice. Así que con todo esto es una invitación a que sigamos leyendo la palabra de Dios y así cada vez crezcamos más en ella. Así es. Y vamos a seguir el próximo domingo, vamos a retomar lo que veníamos haciendo y es nuestro estudio bíblico. Así que vamos a continuar con una de las historias más chéveres y emocionantes de la Biblia, en el que vamos a conocer un personaje femenino que fue muy influyente en la historia del pueblo de Israel. Así que nos vemos dentro de 8 días. ¡Adiós! Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.